No me gusta emocionarme cuando no quiero. Me gusta emocionarme cuando estoy preparado para la emoción, pero que no me sorprenda una esquina. Me parece que me recibí de escritor ahí, cuando pude conseguir que leyera la única persona que me importaba. El librero nunca se quiso bajar del 40%. Que se joda. Me cuesta mucho trabajar con gente de la cual no le conozco la cara de cuando era chica. Se te muere alguien que no ves todos los días y es muy difícil que al día siguiente, haciéndote un mate, seas consciente todo el tiempo de esa muerte. No importa en qué momento del país estemos, siempre va a haber un taxista que está en contra, o un tipo que dice, bueno, no es para tanto, y se enoja más el otro. Hola, bienvenidos. Gracias como siempre por acompañarnos, por asistir a la clase, por difundirla en las redes sociales, por sus comentarios tan amables. Hoy es un enorme placer para mí presentarles a Hernán Casiari, productor, editor, escritor, periodista y el tipo que hace todo esto y más, porque además ahora está filmando películas, ya hablaremos de eso. Pero vamos a empezar. Hernán, primero, gracias y bienvenido. No, gracias a vos. Encantado de verte después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Vamos a empezar por lo que acaba de aparecer, que es un libro de reciente, hace pocas semanas, El mejor infarto de mi vida. Sí, es un libro de cuentos que saqué hace nada y que voy a presentar en este diciembre en Buenos Aires por primera vez. Un libro de cuentos, de los últimos cuentos que escribí. En realidad mis libros son compilaciones temáticas de cosas que me llaman la atención, y en este caso me llamó mucho la atención que estuve a punto de morirme hace 2 años y me llamó bastante la atención y escribí mucho sobre eso, y entonces este es el compilado de los relatos que hablan de ese asunto. El título da como una celebración del infarto. Sí, porque me fue bien, fue bueno, fue un infarto necesario. ¿Podés reproducir el efecto de un infarto? ¿Podés contarlo eso? Sí, ¿Saber claro. Sí. ¿Cómo fue, qué pasó? Sí, yo estaba en Montevideo, en Uruguay, queriendo hacer un recital de cuentos. Iba a ocurrir el día siguiente y no ocurrió nunca. Que era leer cuentos tuyos. Sí, que es una cosa que suelo hacer bastante, leer cuentos en voz alta con un auditorio. Y el día anterior estuve en La Pasiva con una novia muy flamante que tenía yo en esa época. En La Pasiva, me imagino, comiéndote unas pizzas importantes. Chivito, con mucha panceta, chorreando grasa, y después nos fumamos un porro, porque se puede, allá en Uruguay se puede fumar un porro, y infarté, así, pero a lo bestia. Pero la sensación, ¿estabas solo vos? No, estaba con Julieta, con esta chica, que la conocí hace 8 días, 9 días, claro. Pobrecita, no sabía bien qué hacer. Estábamos en la casa de huéspedes que habíamos alquilado. ¿Y el sentimiento era que...? Primero hay una sensación, hay como una puntada, y yo pensé que era acidez. En realidad sabía que era un poquito más alto que la boca del estómago, pero no quería pensar que era un infarto, no lo quería pensar. Sabía sobrepeso, fumar durante 30 años, comer como un... Sí, pero igual no tenías, digamos, no es que venías de algún síntoma anterior o que alguien te había advertido. No, las advertencias me las hicieron todos los gordos de 45 años que se murieron. Esas son las advertencias. Sí, todo el tiempo te las en ese momento no las pensabas. Sí, no, yo desde los 39, 40 yo sabía que me iba a morir de un infarto a los 45. Era una cosa que tenía clarísima porque sí, porque nunca había hecho nada para evitarlo en cuanto a la salud, ni tampoco me hice jamás en la vida un chequeo médico ni nada. Y cuando sentí que era realmente eso, que estaba más arriba y que ya me pinchaba y que ya se me dormía el brazo izquierdo, que es lo que en las películas ocurre cuando la gente tiene infartos y se muere, ahí me di cuenta de que era eso, un infarto. Me acuerdo que le dije a Julieta que vaya a buscar ayuda o algo, y me quedé solo. Y pensé mucho en mi viejo, que se murió también solo de un infarto en el 2008. Después de jugar al tenis, se quedó en el sillón, y le habrá pasado eso mismo. Mi vieja no estaba, y la quedó. Y pensé mucho en eso. Y después de eso hay un tema muy increíble con la respiración. La respiración empieza a ser manual, deja de ser automática. Nunca pensamos en respirar. Cuando estamos hablando en este momento, nadie está pensando en respirar. Y cuando te aparece eso ahí, respirar es manual. Es más cortito y tenés que hacer el esfuerzo y tenés que tener la recurrencia de hacerlo. Y hay una cosa muy increíble que pasa. Estábamos en el auto yendo desde esa casa
hasta el hospital más cercano, que quedaba bastante lejos, y yo sabía que me estaba desmayando. Y si me desmayaba, esa respiración manual no la iba a hacer nadie por mí. Por eso lo primero que te ponen es el coso este de aire. Porque te tienen que ayudar a respirar sobre todo. Y yo sabía que me estaba yendo y sabía que el diafragma, lo supe en ese momento, no antes, que el diafragma era fundamental, que yo no me tenía que emocionar. Supe que no tenía que pensar en mi hija, por ejemplo, que estaba en Barcelona, y en quién le iba a avisar que su papá se había muerto. No tenía que pensar en eso, porque si pensaba en eso, el diafragma mío hacía puchero. Hacía así y no me dejaba respirar porque la respiración está en manual. Es todo un trabajo en donde tenés que indicarle al cerebro que trabaje sobre el infarto con la cabeza, pero al cuerpo no decirle nada. No decirle nada respecto a la nostalgia, a las cosas que tenés por hacer, a que te vas a morir, a que no es necesario. A todas esas cosas hay que tratar de manejarlas acá arriba y que el cuerpo no se entere, porque si no, no te permite respirar. ¿Y vos te diste cuenta en el momento que debías hacer eso? Sí, sí, de hecho... ¿Perdiste el conocimiento en algún momento? Nunca, en ningún momento pierdo el conocimiento, cosa que es buenísima. O sea, perder el conocimiento debe ser bastante... debe ser la antesala de la muerte si perdés el conocimiento, porque nadie te ayuda a hacer ese ejercicio de respiración. ¿Y entraste en emergencia en el hospital e inmediatamente te atendieron? En emergencia lo primero que pasó es que te dan unas pastillas que te licúan la sangre para que esa obstrucción que tenés en la arteria con sangre licuada pase un poquito más, entonces te dan como unos minutos más para que ocurra lo que realmente tiene que ocurrir, que es que te pongan un stent o un bypass según la gravedad del asunto. A mí me tocó el stent, que no era tan grave, me pusieron un alambre desde la muñeca, cosa que tampoco sabía. Cuando me hicieron un agujero en la muñeca, yo digo, pues si el problema lo tengo acá. Y te ponen un alambre y el médico va jugando con un joystick como si fuera un jueguito electrónico, el alambre va subiendo por tu cuerpo, da la vuelta. El médico lo hace con... Y vos estás mirando la pantalla. Estás mirando la pantalla, es un jueguito electrónico. El tipo tiene una sola vida, que es tuya la vida además. Y va haciendo así, y vos ves que ocurre todo eso. Y en un momento cuando llega ese alambre chiquitito a la arteria que está obstruida, sale como un resorte de encendedor muy chiquitito que lo ves en ese blanco y negro que parece radiográfico. Y en el momento que entra el resorte a tu arteria obstruida, se expande la arteria y en ese momento, yo lo estaba viendo, en ese momento el cuerpo me hace... Y me entró como todo el aire al mismo tiempo, Carlos, fue increíble. Pero es realmente un aire además de otro tiempo, aire nuevo, un aire raro. Y eso, raro, lindo. Claro, ¿no? Y además, ya entrando en el terreno literario, todo esto se convierte como protagonista de un renacimiento. Sí, claro, necesariamente pasa Después te dan, un poco obviamente eso, el médico viene a decirte no podés hacer esto, no podés hacer esto, ¿no? Viene con todo eso. Que la recomendación. Yo le decía... Pero ya lo sabías. Eso yo lo sabía desde cada 31 de diciembre, que viste, a la noche después del Vitel Toné, que decía, tengo que dejar de fumar, tengo que empezar a caminar, tengo que dejar de comer con sal. Son todas boludeces que fui diciendo desde el año 86, todos los 31 de diciembre, y antes de Reyes ya incumplís todo eso. El infarto es como un 31 de diciembre grosso, gigante, el gran 31 de diciembre. ¿Y es una toma de conciencia real o es un 31 de diciembre que también en Reyes decís, bueno, ya zafé el infarto, ya está? Por lo que tengo entendido, hay muchísima gente que empieza a perderle el respeto cuando se ve un poco mejor. Por eso hay gente que tiene 2 stents, 3, 4, 5. ¿Y vos? A mí me pasó una cosa extraordinaria. Al mismo tiempo que pasaba eso, en una capa de mi vida, había una segunda capa de mi vida que estaba enamorándose de una mujer. Segunda capa. Entonces, me chupó tanto un huevo todo. El hecho de tener que dejar de fumar, dejar de fumar marihuana, dejar de comer con sal, porque en ese momento yo estaba enamorado. Es una condición que no podés provocar, o sea, no es un consejo que pueda darle a nadie, no, pero que es buenísimo que pase al mismo tiempo, claro, es buenísimo. Pero estamos hablando de la muerte y del amor. Claro, entonces no me importó hay todo dos eso. Sentimientos, ¿cuántos sentimientos así poderosos de la vida? ¿Cuántos motores de la vida hay? Uno debe ser la muerte y el otro es el amor. Sí, sin duda. No creo que haya más. Y a vos te agarran los dos juntos. Sí, y casualmente, una casualidad absoluta, pero al mismo tiempo me sirvió muchísimo para no darle tanta importancia a las cosas que había que dejar, a esas rutinas y hábitos que había que deshacer, porque yo estaba en un momento increíble en otro nivel. Claro, pero por otro lado también es cierto que para determinados oficios como el tuyo, escribir, hay como unos
de esas rutinas, pero que son inconscientes, como que el cigarrillo pareciera que ayuda a, ¿no? Tremendo. ¿Te pasaba eso? Yo no escribí más. O sea, además de todas estas cosas que pasaron, dejé de escribir. Intenté, cuando terminó lo del infarto, bueno, me puse bien, me engominé, digo, bueno, voy a seguir haciendo mi cuento semanal para el diario El Mundo de Madrid. Hacía un cuento en la revista del diario El Mundo todos los domingos. Me siento a hacer el cuento sin cigarros, sin nada, libre de todo, liberado. Empiezo a escribir, termino el cuento, lo imprimo y me doy cuenta de que por primera vez no sentí ningún tipo de placer escribiendo. Hice 4 cuentos más en esas condiciones y renuncié. Digo, no voy a poder seguir. ¿Era que no podías o que los cuentos no eran buenos? No, sí que podía. Uno puede escribir con oficio. Después de 20 años, 30 años de escribir, podés escribir siempre. No es que no podés, no es esta cosa de que se te atornillan los dedos. ¿No te gustaba lo que escribías? Empieza el párrafo. Empieza un párrafo y vos empezás a sentir que eso va para algún lado. Mi ritual, cuando yo siento que algo va para un lado, es empezar a armar el cigarro. Ese es mi ritual. Mientras leo, después mientras lo fumo, hago la primera corrección de esa línea y todo es una especie de sub y baja automática que funcionó durante 20, 30 años. Imagínate ahora que te sacan uno de esos elementos, no importa cuál. No podés seguir. Todo el tiempo estás pensando en eso que falta. Entonces te da miedo que algo te empiece a seducir de lo que estás escribiendo. Escribís con el oficio, decís, bueno, sí, acá tendría que ir un chiste, lo pongo, acá tendría que ir una cosa más solemne, la pongo, pero no estás vos en ese trance alucinante de flotar en la idea de lo que estás escribiendo. No dejás que salga el fluir de la conciencia porque todo el tiempo vas a estar pensando en aquello que perdiste. Y dejé de escribir. Claro, pero de todos modos, este libro revela que lo pudiste convertir todo eso en literatura. Este libro tiene cuentos de la depresión de un año antes del infarto, porque sin saberlo, el infarto no es una cosa que viene sola, viene por miles de cuestiones. Yo estaba viviendo en un país que no tenía más ganas de vivir y lo hacía solamente para criar a mi hija, pero no quería estar ahí, quería estar en un lado donde no podía estar físicamente y todo eso hace que te empieces a deprimir. Entonces, están los cuentos anteriores al infarto, están los cuentos donde hablo del infarto, que son los únicos que me salieron bien sin fumar, y después están los intentos que hice hasta que decidí dejar de escribir, e incluso pongo, le pido disculpas al lector, que son cuentos más bien testimoniales, son como para dar testimonio de lo horrible que estoy escribiendo si no tengo un cigarro en la boca. Claro. Y también dejaste la marihuana también. Todo. ¿Y la marihuana te había estimulado para escribir? ¿Te servía para qué? No, yo era muy sibarita. O sea, no era un consumidor de cualquier cosa que apareciera, sino que cultivaba y tenía como nociones de para qué servía cada cosa, hacía pequeños injertos entre índica y sativa, y tenía como unos tarritos que uno ponía para corregir, por ejemplo. Hay cosas que son para corregir humor, otras cosas que son para estar como más... Es como la música. Sí. Es como si vos ponés Piazzolla instrumental, no vas a sacar textos tremendamente cómicos. En cambio, si pones un jazz muy picante, así, ahí te va a salir un ritmo distinto. Con la marihuana pasa exactamente lo mismo. Nunca la uso para escribir, nunca la usé para escribir. Porque me parece que escribir es una estructura que necesitas tener muchísima sobriedad. En cambio, en la corrección, a veces necesitas liberarte, para eso es la índica, y a veces necesitas estar más esponjoso, que eso es la sativa. Y entonces depende de lo que uno quiera hacer en esa corrección, yo tenía como mis especias. ¿Y cuando hablas de esto, extrañas? Sí, claro. ¿Eso? Sí, sí, sin duda. ¿Te estoy haciendo desear? No, estoy en una etapa, ya van 2 años, en donde no es más una cuestión de deseo, porque ya de a poquito vengo encontrando rituales nuevos, pero sí hay algo de decir... Qué lindo que era eso también, qué lindo, esa sensación, también había mucha nocturnidad, yo empecé a dormir de noche después del infarto y me levanto a las 7:30 de la mañana, no me ha pasado nunca en la vida eso. Había una cuestión en esa nocturnidad y en ese tiempo que parecía elástico y largo, donde se podía escribir durante muchísimo tiempo, que ahora no tengo y que en un punto sí, hay como una suerte de deseo, pero al mismo tiempo también sé que ya me lo comí todo a eso. O sea, que si había un tarro de todo eso, me lo comí todo.
Hernán, además del libro de cuentos, salieron este año 2 números de Orsay. Sí, 2 números de la segunda temporada. Segunda temporada, parece la serie de Netflix, ¿no? Claro, es como una serie, le estamos diciendo episodios a cada una de las revistas porque volvemos con la numeración para atrás. Claro. Después de la número 16 volvimos a la 1 y haremos, supongo que 16 números y volveremos otra vez para atrás. ¿Y por qué habías interrumpido la sucesión de números que...? Estas revistas nacieron por la alegría que me causó a mí que Chiri, mi mejor amigo, finalmente, y después de mucho pedírselo, se fue a vivir al mismo pueblo que vivía yo, en Cataluña, con su esposa y con sus hijos. Y creo que para festejar empezamos a hacer Orsay. Empezamos a hacer un proyecto juntos en donde yo... Sí, muy curioso la producción totalmente alternativa, ¿no? Pidieron primero el dinero a los que la iban a leer sin saber lo que iban a leer ni qué se trataba sin que tuvieran idea de nada. Y además me tengo entendido que recibieron 10.000 inversores, digamos. Claro, ¿no? exactamente. Nosotros necesitábamos para hacer esta revista, esta clase de revistas que es muy particular, no tiene publicidad, tiene una calidad de impresión muy alta, colaboradores muy consagrados. Necesitamos para hacer la primera temporada $1,5 millones, que era un dinerito, y lo pusieron 10.000 personas, las 10.000 personas que compraron el primer número de la revista. Pero aún así, porque cuando hablas de esas cifras parece, bueno, además hicieron un gran negocio. No, no era un gran negocio. No. Además perdieron plata. Sí, claro, porque además jugábamos a algo que queríamos hacer, queríamos que la revista llegara a un precio realmente acorde a todos los países de habla hispana. Y decidimos que cada número iba a costar exactamente lo que costaban 15 periódicos del sábado en ese país. O sea que en Argentina salía lo mismo que 15 veces Clarín del sábado. En Uruguay que 15 veces El Observador o que 15 veces El Mercurio. Pero ¿qué pasaba en Centroamérica, por ejemplo? Hay países en Centroamérica donde el periódico del sábado sale 10 centavos de dólar. 15 veces eso es $1,50. Entonces nosotros le prometíamos al guatemalteco que iba a tener ese ladrillo de medio kilo por $1,50. A nosotros nos salía $27 enviarlo. Yo creo que si muchos guatemaltecos hubieran comprado la revista, nos hubiéramos fundido mucho más de lo que casi me fundí. Mucho más rápido. Mucho más rápido hubiera Claro. sido. Pero no, pero lo hicimos... Orsay fue un viaje, es un viaje divertido entre amigos, no es un negocio. Y la segunda temporada entonces resuelve estos problemas ahora. Sí, empezamos a resolverlos con un poco de experiencia y otro de creatividad. Por ejemplo, esta revista no se imprime más en un solo lugar. Antes se imprimía solamente en Barcelona, donde vivíamos, y iba para todo el mundo, y los costos de correo eran altísimos. Ahora la estamos imprimiendo en Buenos Aires, en Lima, en Barcelona y en Montevideo. Y eso hace que el latinoamericano que vive en Portugal la recibe desde Barcelona, el latino que vive en Estados Unidos la recibe desde Lima, y así los costos de correo bajan muchísimo y empieza a ser un poco más entretenido hacerlo y perdemos menos plata. Además de escritor y editor, sos también como un busca de elusión del sistema, de la autogestión, y lo estás intentando ahora también con el cine de alguna manera. Sí, con el teatro. Con el cine todavía no termino de entenderlo del todo. Con el teatro estoy empezando a entenderlo. Sé que hay tiqueteras que son abusivas, igual que en las partes gráficas de las editoriales. Hay editoriales que son abusivas con los autores. Sí, entonces lo que trato de hacer en realidad es... Concretamente las editoriales que le dicen al autor, vendiste, como te habrá pasado... Sí, claro. 900 ejemplares y habías vendido 5.000. ¿no? Claro, claro. Digo, ningún autor lo puede realmente auditar. No hay manera. El sistema está previsto para que los autores no puedan saber cuánto se imprimen de sus libros hasta que toman las riendas del asunto. Cuando tomas las riendas del asunto, los imprimís vos. O sea, ¿por qué existía todo esto? O sea, ¿por qué hubo siempre una necesidad de una editorial o de una discográfica o de una tiquetera o de una cosa un intermediario entre el que consume contenido y el que lo genera? ¿Por qué? Porque en el siglo XX no había internet. Era por eso. Porque siempre tenía que haber un intermediario que pusiera grandes carteles en las autopistas diciendo compre esto. Ahora no existe, o sea, esa publicidad es obsoleta. O sea, si una editorial le quiere convencer a un autor de que una media página en el diario La Nación sirve para algo hoy, es muy gracioso. Lo cree solamente La Nación y la empresa que... Lo creen ellos. Si no, se vende más ese papel.
No existe más. Está en otros lados, en las redes No, sociales. bueno, en el caso de las editoriales, por ahí lo que le aseguran al autor es la distribución. Es decir, que el libro que ellos imprimen lo pueden poner en librerías de todo el país y demás. Sí, sí, pero claro. también el autor puede hacer eso. Pero desde que existen cosas como Mercado Libre, ¿a quién le importa? Realmente, ¿a quién le importa eso? Bueno, posiblemente le importe mucho al librero, ¿no? Porque está perdiendo un caudal de negocio. Pero el librero nunca se quiso bajar del 40%. Que se joda. Hernán, también quisiera detenerme en tu creatividad, porque me parece que remite siempre a un mundo muy particular, al que va entre los 3 años y los 18 años cuando viviste en Mercedes, Sí. y que ahí se construyó todo el mundo y que vos seguís haciendo una extracción desde ese mundo y que no termina nunca, ¿no? Es un yacimiento creativo que tenés Sí, ahí. sí, en realidad hay una enorme vagancia en esa idea. Quiero decir, a mí me interesa instalarle al lector o al que escucha una historia algo, lo que sea. Un sentimiento de culpa, por ejemplo. Voy a poner eso, un sentimiento de culpa. Quiero instalarte un sentimiento de culpa. Voy a contarte una historia para ver si te puedo instalar eso sin que te des mucha cuenta. Una forma que a mí me resulta muy rápida de crear un escenario es ir a Mercedes. O sea, ¿para qué voy a ir a Austria de 1700? Cuando hablamos de Mercedes, provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros Claro, de Buenos Aires, porque claro. está la villa de Mercedes, San Luis, ¿no? Y está San Luis, hay una en Corrientes, hay una por en eso. Uruguay también. Pero esta es la Mercedes, provincia de Buenos Aires. Donde nació Videla, digamos. O sea, ¿tenemos eso o que somos la fiesta nacional del salame? Bueno, ¿Cuál querés? también se dirá donde nació Cassiari. Bueno, espero que algún día, dentro de cientos de años, podamos desterrar la idea de que ahí nació Videla y que haya nacido otro. Estaría bueno eso. Es complicado. Y entonces ahí tenés tu yacimiento. Y es más fácil, conozco las esquinas, conozco los olores, o sea, no tengo que ir a buscar Y ahí están además los personajes. Claro, y después eso. Después utilizo personajes muy reconocibles para mí, que a esta altura mis lectores ya saben de qué se trata, entonces tampoco tienen que hacer ellos muchos esfuerzos para saber quién es Chiri o Chichita o el Negro Sánchez, que realmente son mi cuñado, mi amigo, mi vieja, mi hermana. ¿Y tu familia en particular es lo que uno imagina o lo que es en el teatro, lo que es los personajes son tal cual o cuánto hay de ficción? No, porque yo no cuento mentiras respecto a ellos, sino que si quiero instalarte la culpa o la idea de la culpa, cuento una historia donde realmente eso pasó. Entonces ellos son ellos. No son muy distintos, no vas a encontrar grandes diferencias. Sí, por ejemplo, con mi amigo Chiri, como siempre cuento cosas de la infancia y de la adolescencia, cuando lo ven canoso y viejo, no le gusta al lector ver a Chiri canoso. Chiri es un chico de 18 años que hace mucho lío y cosas por el estilo. Claro. ¿Y cuáles son las fotos de esa época en Mercedes? Si yo te dijera las fotos, las imágenes más fuertes de tu infancia ahí y de tu adolescencia. Tienen que ver mucho con ¿Te mi ves viejo. como Tienen que ver con eso, con mi viejo, con la práctica desaforada del deporte, pero únicamente para conformar a mi papá. O sea, no es que no me gustaba tanto el deporte. O sea, hice mucho más deporte de lo que hubiera querido. Hubiera querido leer un poco más a esa edad y hacía mucho deporte, mucho tenis, mucho vóley, mucho básquet, mucho fútbol, mucho todo, porque como nací así, medio gordito, y mi viejo era muy atlético y deportista, yo necesitaba demostrarle que hacía un esfuerzo para estar en forma y además era muy competitivo y muy deportivo, no solamente de acción, sino de conversación. O sea que fue muy influyente tu viejo. Sí, tremendamente, sí, claro. Y murió en el 2008. Sí, en el 2008 murió. O sea que para vos fue un golpe durísimo también. Fue raro, fue extrañísimo. Yo hacía tiempo ya que vivía en Barcelona, mis conversaciones con mis padres y con mi familia y con mis amigos de Argentina ocurrían por Messenger, por Skype, de una manera bastante semanal y cosas por el estilo. La muerte de mi viejo ocurrió, suponete un miércoles, no sé si, pero ponerle un miércoles, y yo me di cuenta realmente que se había muerto bastante después. O sea, se te muere alguien que no ves todos los días y es muy difícil que al día siguiente, haciéndote un mate, seas consciente todo el tiempo de esa muerte. Y mi viejo siempre nos pasaba algo. Desde muy chicos tuvimos una conversación futbolística
enorme y nunca, jamás interrumpida. Empezamos desde que yo tenía 4 años, que me dijo, vos vas a ser de Racing, y me explicó por qué. Y siempre hablamos de fútbol. Cada vez que terminaba un partido, hablábamos del partido. Cuando me fui a vivir a Buenos Aires a los 18, por teléfono, y cuando me fui a vivir a España, por Skype. Pero siempre que terminaba un partido, era el teléfono que sonaba o el Skype que sonaba, y mi viejo preguntándome cosas para ver si lo había visto al partido, para ver si seguía yo atento a esa conexión. La primera vez que jugó Racing, después de julio del 2008, en el minuto 44 me di cuenta que no iba a sonar el teléfono. Me di cuenta ahí. Y hacía una semana que se había muerto mi viejo. Y ahí caí, ahí lloré. Ahí me di cuenta. Digo, no me va a sonar el teléfono nunca más. Me chupa un huevo el fútbol. Esa sensación tuve de que no me importaba tanto el deporte. Me importaba la conversación que surgía con él. Y el deporte, bueno, eran unos muchachos corriendo tras una pelota de último. Y de hecho no pudiste volver a tu casa paterna, familiar, No. Después de la muerte de tu viejo. No. Y muy poco a Mercedes también. Muy poco también por una sensación de cagazo muy grande. Un cagazo de fantasmal. Y no real, sino metafórico. O sea, no me gusta emocionarme cuando no quiero. Me gusta emocionarme cuando estoy preparado para la emoción. Pero que no me sorprende una esquina por donde pasó mi viejo y yo estoy ahí. Y yo no quiero en ese momento acordarme de eso. Entonces le tengo como un pánico muy grande a las emociones imprevistas. Entonces trato de esquivar Mercedes dentro de lo posible. ¿Y la vocación literaria tuvo que ver con él? Sí, mucho también. Mucho. A mí siempre me gustó algo que sabía que a mi viejo no le interesaba. Desde muy chico lo sabía. Leer, ficción, no le parecía correcto, ni mirar ficción. No le gustaba que yo viera ni películas ni la novela. Le parecía muy femenino todo eso. En la televisión había que ver fútbol, básquet, tenis, boxeo. ¿Cómo va a ver Rosa de Lejo? ¿Cómo va a mirar eso? Eso es puto. Así, con esa ingenuidad de esa época. Hoy estaría visto de una manera más horrible, pero en esa época era así. Y al mismo tiempo yo intentaba, como te decía, con todo lo deportivo, pero al mismo tiempo yo escribía y leía mucho y no podía soportar que él no entendiera eso que yo hacía. Entonces yo creo que empecé a escribir de modo frívolo y de modo deportivo incluso, escribir sobre el deporte desde muy chico. No es que lo hago ahora porque me gusta tanto, o sea, textos futbolísticos. O sea, lo hacía cuando él estaba vivo, yo era chico. Me acuerdo que la primera revista que fundé, yo tendría 19 años en Mercedes, que funcionó muy bien esa revista. Llegaba a casa todos los meses. Y una vez él estaba en el baño, él solamente leía prensa deportiva cuando cagaba, nada más. Y una vez estaba la revista esa que había hecho yo ahí, y yo estaba bastante atento afuera y escuché una carcajada. Se estaba riendo de algo. Y yo sabía muy bien de qué, además. Lo había escrito, de hecho, para que eso pasara algún día. Y me parece que me recibí de escritor ahí, cuando pude conseguir que leyera la única persona que me importaba que leyera. Hernán, escuchándote, suena muy con un tono que es muy difícil de comprender para alguien como vos, que pudo vivir 15 años en un pueblo de Cataluña. Es que es raro. Es raro. Es realmente raro. Entiendo las razones por las que te fuiste. Bueno, fuiste a un premio literario en París, te enamoraste de una catalana que vivía ahí, sí, y necesariamente fuiste a parar ahí. Sí, con mucho amor por estar ahí, con mucho encajetamiento de estar ahí. La pasé muy bien, realmente muy bien los primeros tiempos. Pero después, cuando toda la burbuja de esa cerveza bajó, terminó siendo una cerveza tibia y sin gas, todo eso, pero con una hija. Y no hay nada más lindo. O sea, yo la pasé, después de eso la volví a pasar muy bien, pero porque crié a una persona, porque me hice amigo de alguien que iba creciendo. No, y además tengo entendido que te comprometiste con tu mujer a que no la iban a mover del pueblo, sí, claro, hasta los 18 años. Claro, hay una cuestión que tiene que ver con eso. Yo nací y crecí en un pueblo y me gustó mucho. Los recuerdos que tengo de eso que hablábamos recién, eso que ahora son como mis escenografías,
están como muy instaladas en mi cabeza. Yo ni siquiera sé si son verdad, pero están muy instaladas y yo confío mucho en eso. De hecho, hago esta revista con personas que conozco desde los 8 años. Me cuesta mucho trabajar con gente de la cual no le conozco la cara de cuando era chica. Me cuesta un montón. No sé confiar del todo en personas nuevas, eso digo. Y entonces a mi hija, por lo menos intento, ahora está en segundo año de la secundaria, en el mismo colegio donde hizo el jardín y la primaria, con personas que conoce desde los 3 años. Y yo siempre le pregunto todo el tiempo por teléfono, ¿cómo está creciendo esa gente? Si seguís siendo amiga de esta y de este otro, siguen ahí, porque para mí es como muy importante que te cubra gente que te conoce toda la vida. No te van a cagar. Y si te caga esa gente, está todo bien. No pasa nada si te caga gente que conoces de los 4 años. ¿A quién le importa? O sea, está todo bien, lo vas a perdonar, es obvio. Entonces no va a haber ciertos problemas. Puede que no sea así y puede que esté diciendo algo falso. Pero bueno, es lo que siento. Tengo entendido además que en los 25 de mayo, como vivías allá, los 25 de mayo le enseñabas a tu hija o tratabas de explicarle a tu hija qué era ser argentino. Para empezar, no iba al colegio. O sea, los 25 de mayo era feriado en Barcelona y mi hija se levantaba porque para peor... era feriado porque vos lo decretabas. Obviamente, era feriado en Barcelona, en esa casa era feriado. Mi hija quería ir al colegio porque para peor, finales de mayo son exámenes en España. Entonces siempre tenía un examen de algo. Yo le decía, hoy es feriado, no vas. ¿Cómo que no es feriado? Es feriado. Y yo le explicaba que era feriado. Y a veces tenía un examen de castellano, de lengua, que es una materia como si fuera inglés para los catalanes. Yo le decía, no te preocupes, por eso a nadie le importa. Nosotros acá cuando éramos chicos íbamos 12 años al colegio. Y nos enseñaban a decir yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, 12 años. Y después salíamos a la calle y no decíamos ni tú ni vosotros en la puta vida de Dios. Entonces no importa tanto, habla como quieras. Y trataba de explicarle. Pero en catalán. Ella sueña en catalán, porque es su lengua materna. Cuando habla dormida habla en catalán. Pero cuando está acá, que está mucho tiempo acá y habla conmigo o con vos o con cualquiera que sabe que es argentino, ella habla en argentino. Ni siquiera en español, en argentino. Una vez estaba con su prima, que había ido a visitarla a Barcelona, su prima de 19, ella con 7 u 8 caminando de la mano, y le dice a la prima, descartá que viene la yuta. Le dice una nenita catalana chiquitita a una nena argentina que no podía entender que utilizara, incluso en modo irónico, cierta jerga. Yo le enseñé todo eso, era lo poquito que podía hacer. No podía hacer muchas cosas en España. No me hice amigo ningún español, no me gustó estar ahí, pero a mi hija creo que la eduqué de una forma rara. Había que descartar que venía la yuta. Había que descartar. Hernán, y ahora, si a alguien de aquí le tuvieras que explicar qué es ser catalán, ahora con todo este conflicto, porque creo que también en vos la idea de lo que pasa en Cataluña o de la sensación de conflicto que hay hoy, también fue variando en vos, ¿no? Sin duda. Sí, claro, al principio me daba risa. Claro, venimos de un país tan grande, Argentina es enorme, vamos a un país donde todo el país ocupa el mismo territorio que Buenos Aires. Y pensar que pequeños pedazos de ese Buenos Aires tiene un idioma distinto, quiere ir a las Olimpiadas, tiene una bandera... Es como que los marplatenses quisieran ir a las Olimpiadas solos, o que los de Bahía Blanca hablaran en bahiense. Nos da risa, es muy chiquito. Después, con el tiempo, te vas dando cuenta de que hay una historia detrás de todo eso. Y yo creo que cuando nació Nina, cuando nació mi hija, y cuando empezó a crecer y empezó a ser ella misma una persona catalana con sentimientos de independencia respecto al español, ahí empecé a entender, ahí empecé a dejar de reírme del asunto. Y hoy por hoy, yo no sé si es porque me han lobotomizado, pero soy independentista también. O sea, me encantaría que mi hija tuviera en su documento de identidad el nombre de su patria, como el que tengo yo. Ella siente que no lo tiene. Pero visto desde afuera, da la sensación de ser medio irracional el asunto, ¿no? Porque ellos perderían una cantidad de privilegios o de lo que les corresponde. Digamos, no sé, el Barcelona jugaría en otra liga, tendrían que estar afuera de la Unión Europea, una cantidad de perjuicios que sufriría la gente en particular. Y hoy, en el mundo actual, hablar de nuevas divisiones, con lo que costó, sobre todo en Europa, la construcción de una Unión Europea, suena volver a marcar fronteras y territorios divididos por nacionalidades. ¿No te suena algo riesgoso? Sí, claro, sí, pero no es...
es como un sentimiento bastante más de vergüenza que un sentimiento racional. Esa es la sensación que tengo. A mí me parece que al catalán el español le da vergüenza. A mí me parece que es así de simple. Me parece que el catalán independentista, no todos, que tampoco son todos los catalanes, pero el catalán independentista siente que el mundo, cuando piensa en flamenco y cuando piensa en toros, por ejemplo, piensa también en ellos. Y ellos están tan lejos de todo eso. Son tan otra cosa, están más cerca de los finlandeses. Su cabeza está más cerca de los finlandeses. Dicen la hora distinto. Imagínate un pueblo que dice la hora al revés. Los catalanes no dicen son las 2:15, dicen faltan 15 para las 3. Al revés. Van del futuro para el pasado en el sentimiento de pensar. Son realmente otro pueblo. Vienen de otro lado. Todo lo que decís vos es absolutamente real. Pero al mismo tiempo, ¿qué haces cuando tenés un tío de tu apellido que es borracho y vos sentís vergüenza? Sentís vergüenza. Después pensás si hay que romper la familia, si lo tenés que llevar al tío para allá y vos quedarte a vivir acá. Pero primero que nada, hay un sentimiento muy grande de vergüenza, de no pertenezco a eso. Este documento que yo tengo acá dice una cosa que no es. Eso es horrible. Claro. Más allá de todo eso, ¿eh? Y tu pronóstico, digamos, tu análisis político en relación con las elecciones, con lo que viene, ¿crees que eso tendrá algún modo, alguna forma de cerrarse, de encontrar una solución pacífica entre Cataluña y España? Yo creo que estamos en el siglo XXI, en Occidente, condenados a encontrar soluciones pacíficas. No creo que en ningún momento nadie le pegue un tiro a nadie. No me parece que esto sea parecido a la Revolución de Mayo de 1810. No va a pasar eso porque hay demasiadas cámaras por todos lados. Pero yo sigo pensando que no sé de qué manera va a terminar en tanto ninguno de los dos agache la cabeza y piense en el otro como un amigo, como un hermano o como un vecino. En este momento los dos están pensando en el otro como una persona detestable. El español, el gobierno español dice, vos no te vas, te odio y no te vas. Y tampoco está bien eso. No le dicen, che, vení, acercate, vamos a ver si hablamos. Y desde fuera cuesta entender las razones, pero ahí, estando ahí en Cataluña, hay toda una historia que poca gente conoce fuera de Cataluña y de España, porque no solo la historia desde 1714, sino que además el franquismo, sí, claro, que les prohibía la lengua y todo eso hay una influencia muy fuerte y muy cercana. Muy cercana. De hecho, mi hija tiene 13 y su abuela, que tiene 89, le contaba como los cuentitos de las abuelas, le contaba cómo la cascaban en el colectivo cuando la escuchaban hablar en el idioma que es de las dos. ¿Cómo haces para no inculcarle a un chico un sentimiento de independencia cuando tu abuelita te está contando que la cagaban a sopapo? Por hablar catalán. Por hablar en el idioma que es de ella también, del otro chico. Es muy complicado, es como lo que pasa con los palestinos y los israelíes. ¿Cómo haces hoy para frenar un odio permanente? Hay odio. Claro. Muy grande. ¿Y vos crees que eso puede extenderse, por ejemplo, a los vascos, a los gallegos? Los vascos lo tienen muchísimo más exacerbado. El vasco, o los vascos muy independentistas, decidieron en 1970 y pico utilizar la fuerza. Y se generó ETA, que fue tremendo y que mató a muchísima gente. Y empezaron ellos, o sea, ellos están así, mirando fijamente el conflicto catalán para ver si se sienta precedente y poder escapar ellos también de algo que les parece injusto, monárquico, grasa, porque el vasco y el catalán entienden que España es grasa, que es cosa, que es algo feo. No, y que además todavía España se mantiene unida, pareciera, a propósito de una monarquía constitucional que vos decís, es increíble en estos tiempos, ¿no? O sea, hay muchas contradicciones. Sí, claro, las hay. Europa misma tiene muchas contradicciones, porque también eso que decías al principio, de lo que ha costado la Unión Europea, también es hipócrita y falso. Nadie quiere a nadie ahí adentro, son todos unos bichos muy raros. Pero cuanto más me alejo... Pero al menos han logrado no matarse. No, sí, clarísimo. Pero me parece que eso es en virtud de los tiempos también. Virtud de este siglo, virtud de las comunicaciones, de la velocidad, del vigilanteo de las redes. Tampoco todo va a ser en virtud a 4 tipos de corbata que se ponen de acuerdo por algo. Eso nunca va a ser así.
Para cerrar con este tema de Cataluña y España, es lo que resulta inconcebible, siempre visto desde afuera y con desconocimiento, ¿por qué no han pactado un referéndum como hicieron los escoceses y los ingleses? Fueron un referéndum, perdieron la posición de separatismo escocés y quedaron como estaban antes. Y Cataluña está pidiendo eso desde hace años, viene pidiendo eso. Un referéndum pactado. Sí, claro, que un referéndum que España nunca le concede, siempre dan largas, siempre dicen, bueno, en el próximo gobierno. Yo creo que hay una sola razón. Ningún gobernante español, desde Adolfo Suárez en adelante, ni Felipe González, ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy, quieren quedar en la historia como el que pactó ese referéndum y perdió. No quiere nadie que en esos 4 años de gobierno ocurra. Claro. Entonces no va a ocurrir nunca. Y Cataluña yo creo que lo descubrió. Descubrió que eso iba a ser así siempre y entonces empezó a impulsar la DIU, la Declaración Unilateral de Independencia. Bien, y ahora hablemos de la inversa, es decir, desde allá, ¿cómo veías cuando venías y viajabas? Veías, creo que alguna vez lo dijiste también, la sociedad entre enojados y esperanzados. Sí, claro. Que vos veías que era muy claro eso. Y ahora que estás viviendo acá, esto que se llama la grieta y demás, ¿lo seguís viendo desde el mismo lugar? No, es increíble cómo el lente es completamente distinto. Desde afuera se perdona todo. Desde afuera te sentías orgulloso de cualquier pelotudez. O sea, a mí me pasaba en épocas de Olimpiadas que había una medalla de plata para Argentina en canotaje, en cualquier cosa, un deporte que yo no entendía ni las reglas y yo me ponía a llorar. Y desde adentro las cosas vuelven a ser más normales, de cerca nadie es el mejor nunca. Entonces desde este lado ves las pequeñas hilachas, desde allá y sobre todo cuando tenés muchas ganas de estar acá, las cosas son idílicas, parecen mejores de las que son. Pero no, de acá tenés como una conciencia activa, permanente, todo lo que pasa. Y esa idea de enojados y esperanzados no la tuve cuando vivía allá, la empecé a tener cuando empecé a venir y está todo el mundo, en ese momento, que todavía estaba el gobierno anterior, había gente que tenía una esperanza desbordada en cosas que no estaban ocurriendo del todo, y gente que exageraba el enojo y que incluso olvidaba las cosas que sí estaban ocurriendo. Me parece que estamos en la era de la sobreactuación. Esa es la sensación que tengo. Todo el mundo está como sobreactuando. Lo que le espanta, lo que supone que le tiene que espantar, y el otro grupo lo que le espanta otra cosa que es la que supone que le tiene que espantar. Y nadie llora del todo de una manera real. Nadie grita con dolor verdadero. Me parece que todos están tratando de gritar para que escuche el vecino. Lo mismo que pasa en el fútbol. El otro día vi un partido de fútbol en 1978 del Mundial de Argentina, un golazo que hizo Escocia, que fue como el gol que los escoceses hoy ven como el mejor momento de su fútbol, que ocurrió acá, en cancha de Vélez. Y cuando hace el gol el escocés, festeja, hace así y va para allá. Y va a poner la pelota. No hacen toda esta parafernalia de exageración del festejo o de exageración del dolor. Mirá si a esta gente, 22 años, le va a doler tanto una patada. Hay gente que da vueltas y grita. Nada es verdad. En el programa Intratable pasa lo mismo. Nada es verdad. El que grita no está gritando en serio. El que lo calma no lo está calmando en serio. Prendés la radio, una o la otra, el diario este, el diario tal, y nadie, pero nadie, está sufriendo ni festejando en serio. Lo hacen por la galería. Todo. Es increíble, está pasando eso. Yo no vi a nadie todavía que le pase algo en serio. Inclusive marcaste con la clasificación de entre enojados y esperanzados que había un estadio superior, que era el que estaba enojado porque el otro está muy esperanzado. Claro, el taxista. El taxista que se enoja más todavía si no le das la razón con lo que dice, si vos estás contento con lo que está pasando. No importa en qué momento del país estemos, siempre va a haber un taxista que está en contra, un tipo que dice, bueno, no es para tanto, y se enoja más el otro. Se enoja más todavía porque para vos no es para tanto. Entonces su enojo no es por lo que le pasa de malo, sino porque hay otro al que le pasa algo que está más o menos bien. Claro. Está feo el tema a veces. ¿Y esa simulación es propia, la notás acá o es propia o la notaste también fuera de la Argentina, fuera de Buenos Aires? Y yo creo que algo tiene que ver las redes sociales y la exposición permanente de los anónimos, de que todos sospechamos que tenemos un círculo que nos sigue, de una manera casi psicótica pensamos eso.
O sea, mi vieja escribe a veces cosas para mi cumpleaños y no me las escribe a mí. Dice, hoy naciste gordito hermoso. Le está escribiendo a las amigas. Bueno, todas las viejas hacen eso. Y todos somos viejas. Todos somos esa vieja. Todos somos mi vieja. Estamos todos diciendo boludeces para otro. No porque las sintamos de verdad. Esa sensación tengo. ¿Y eso te provoca temor, preocupación? ¿Te indica algo de una evolución social a dónde ir a parar? Todo simulando, porque en esas redes, donde todos tienen sus seguidores, todos terminan escuchando su propia voz. Sí, claro, y todos terminan leyendo, escuchando y viendo aquello que tienen ganas de ver, y se generan unos microclimas maravillosos, donde yo estoy en mi casa escuchando Twitter y poniendo esto y pienso que está pasando X, salgo a la calle y pasa Y, absolutamente. No pasa nada de lo que yo pensaba que estaba pasando, nos pasa todo, vivimos todos como lobotomizados por pequeños munditos, chiquitos así. Me parece que está bien, saliendo de la crítica, me parece que no puede pasar otra cosa. No podría estar pasando otra cosa con todo lo que tenemos a disposición, con toda la información. Están los malos tratando de meterte en la cabeza cosas que están mal y están los buenos tratando de neutralizarlas, como toda la vida, pero a una velocidad mucho mayor. Una mayor. Bueno, lo que queremos agradecerte es que dentro de esa velocidad todavía hay tiempo para leer. Ay, ojalá. Y mucho, sí, ojalá. Para leer Orsay, leer libros de cuentos y bueno, por todo el laburo que haces que es tan intenso y tan bien orientado, eso es lo que se ve de afuera. Y sobre todo también por tu mirada, por la forma en que mirás la realidad, cómo la escribís y cómo la contás. Es muy, muy interesante y muy atractiva. Así yo creo que todo eso, además de agradecértelo, tiene que ver con que somos hinchas de Racing, nada más que eso. Totalmente, totalmente. Gracias, hermano. Gracias a vos, Carlos.